Bueno, niños, vamos a comenzar con la clase de hoy. Como lo dije anteriormente, esta vez nos vamos a preparar para una lectura. Aquí nos hacen, estamos en la página número 16 y en la página 16 del libro del estudiante nos hacen una pregunta. ¿Qué haré en esta clase? ¿Ya? En esta clase o en estas tres clases, porque está separada en tres clases, ¿qué haré? Y nos dan la respuesta. La respuesta es que conoceré historias relacionadas con los derechos de la infancia. Luego, ¿cómo lo haré? Leyendo y escuchando narraciones. En este caso veremos la narración que se llama Chorlitos en la cabeza y su autor es Saúl Skolnick. ¿Ya? Su apellido suena extranjero, pero él es chileno. Él es chileno, nacido en Santiago de Chile. Luego conoceremos un poco más de él. ¿Para qué lo haré? ¿Ya? ¿Para qué veré historias relacionadas con los derechos de la infancia? ¿Para qué leeré específicamente Chorlitos en la cabeza de este autor llamado Saúl Skolnick? Para dar mi opinión sobre problemas que afectan a los niños y niñas, ¿ya? Para eso es para poder yo con información poder hacerme una opinión y en base a lo que yo conozco poder opinar con argumentos, con conocimiento, justificando, ¿ya? Esa es la idea. Vamos a pasar a la siguiente parte que nos dicen, para comenzar, comenta lo que sabes sobre los derechos de la infancia y nos hacen una pregunta. Esta pregunta dice así, ¿qué derechos de los niños y niñas conoces? ¿Qué derecho conocen niños, mamás, papás? ¿Qué derechos conocen? ¿El derecho a la educación? ¿Qué otro derecho conocen? Son 10 los principales que se establecieron. ¿Cuáles recuerdan? Acá les piden que recuerden y que escriban 3. Primero piensen y mediten. ¿Cuáles recuerdan? A ver, tenemos derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un nombre, a una identidad, derecho a la diversidad. Son los que yo recuerdo por ahora, ¿ya? Ahí nombré varios. Aquí se pide que se escriban 3, pero antes de que ustedes escriban 3, yo les tengo preparado un video donde vamos a recordar los derechos de los niños, ¿ya? Y esos están aquí. Vamos a ver el siguiente video. Derechos de los niños. Hace más de 50 años, varias personas representando a los diferentes países del mundo se reunieron y decidieron que era importante que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades para ser felices y vivir en paz. En esta reunión crearon 10 derechos que todos los adultos deben tener en cuenta para proteger a los niños. Derecho y deber son palabras que suenan un poco parecido, pero significan cosas muy diferentes. Un derecho es algo que debes recibir, como el derecho a estudiar. Un deber es algo que debes hacer, como por ejemplo, respetar a tus papás y profesores o hacer las tareas. Estos son tus 10 derechos. Apréndelos y compártelos con tus amigos. 1. Derecho a la igualdad. Significa que todos los niños tienen los mismos derechos, sin importar si eres niño o niña, tu color de piel, el país donde naciste o el idioma que hablas. Eres un niño y eso hace que tengas los mismos derechos que los demás niños del mundo. 2. Derecho a la protección. Los niños tienen derecho a que los adultos los cuiden y los protejan para que no sufran ni les pase nada malo. 3. Derecho a la identidad. Esto quiere decir que todos los niños tienen derecho a tener un nombre, un apellido y a pertenecer a un país. Tú, por ejemplo, tienes un nombre, el apellido de tus padres y eres colombiano. 4. Derecho a la integración. Significa que los niños que no pueden caminar, que no pueden ver u oír bien, deben tener las mismas oportunidades que los demás niños. 5.
Derecho a la salud. Todos los niños tienen derecho a ir al médico cuando están enfermos y a que los cuiden hasta que se sientan mejor. 6. Derecho al amor. Los niños tienen derecho a que sus padres y familiares les brinden amor y comprensión. Asimismo, tu deber es ser un hijo amoroso. 7. Derecho a la educación. Tú y todos los niños del mundo deben tener la oportunidad de ir al colegio. Y tú tienes el deber de sacarle el mayor provecho a las clases, hacer tus tareas e interesarte por aprender todos los días. 8. Derecho al juego. Imagínate, todos los niños tienen derecho a tener juguetes, espacios y compañeros para jugar y divertirse. 9. Derecho al auxilio. Todos los niños del mundo tienen derecho a vivir en paz y a recibir ayuda si están en peligro o si hay una guerra en su país. Y 10. Derecho a la participación. Los niños tienen derecho a expresar su opinión y a que sus papás, profesores y otros niños los escuchen. Ok, después de haber visto el video, entonces podrán ustedes responder las 3 que recuerdan. ¿Cuáles fueron las 3 que más le marcaron? ¿Cuáles fueron las 3 que recuerdan, que más se grabaron? El derecho a la identidad es bastante importante porque todos tenemos un nombre por el cual somos llamados, nos diferencia y nos reconoce el apellido que es heredado de nuestros padres y todos tenemos una nacionalidad la cual nos da el país en que nacemos. Vamos a pasar a la número 2. En un grupo de 5 personas, comparte anécdotas que ejemplifiquen el respeto o atropello a sus derechos. En este caso no tenemos grupo para trabajar, por lo tanto le pediré al papá, mamá, apoderado, abuelita, hermano mayor, tío, prima, la persona que esté con ustedes ayudándole a hacer la tarea, que les ayude a recordar, porque es difícil recordar. Ya, en este caso se les pide que ustedes comenten y ejemplifiquen alguna situación en particular donde ustedes hayan sentido que alguien les atropelló un derecho, que les faltó un derecho. Por ejemplo, si alguien les prohibió estudiar, si algún día estuvieron enfermos y necesitaban ir al médico y no los llevaron al médico, si en algún momento ustedes sienten que no han sido protegidos, son ejemplos. ¿Ya? Si en algún momento ustedes sienten que no son llamados por su identidad, por su nombre, por su apellido, o que se les está cambiando su nacionalidad, en ese caso también es un atropello a sus derechos. ¿Ya? Y es importante que ustedes identifiquen sus derechos porque en la medida que ustedes los conozcan van a poder defenderse y será con argumentos, con razones que ustedes conocen. ¿Ya? Por eso es tan importante que ustedes conozcan sus derechos. Ahora, también existen deberes, como lo hemos dicho anteriormente. ¿Ya? Si mi derecho, tengo derecho a estudiar, mi deber también es el cumplir con mis deberes escolares y ser responsable en eso. ¿Ya? Ese sería uno de los deberes que conlleva el derecho también. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Y la siguiente actividad dice, planifico mi lectura. O sea, antes de leer, yo tengo que hacer un proceso, ¿ya? Y este proceso, antes de la lectura del cuento, consiste en visualizar. Vamos a leer un poco. Para comprender un cuento te recomendamos visualizar lo que se dice, es decir, imaginar las acciones, los personajes y el lugar donde ocurren los hechos. ¿Ya? Imaginar. Entonces tenemos que visualizar es igual a imaginar. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo un texto y no tenemos una imagen, nuestro cerebro intenta imaginar en base a lo que nosotros conocemos, darle forma a este personaje. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un juego primero. Si yo voy a describir a mi personaje, y mi personaje en este caso es un gatito, entonces necesito que ustedes
imaginen este gatito. ¿Ya? Mi gatito se llama Kiri. Es un gatito que es muy peludo. Vayan imaginando lo peludo. Es un gatito que es blanco y tiene manchitas amarillas. Mi gatito es peculiar porque tiene los ojos amarillos y usa un collar azul. Tiene unas largas pestañas blancas y unos enormes y largos bigotes blancos también. Su lengua es rosada y áspera cuando me lame. Y siempre que tiene hambre me molesta y dice miau, miau, miau. Y no se detiene hasta que yo le doy comida. Ahora chicos, díganme, ¿cómo es este gatito que ustedes imaginaron? ¿Ya? ¿Se parecerá en algo al que estaba en mi cabeza? Tal vez sí, tal vez no. Ahora, vamos a la actividad. Dice, ejercita con un fragmento del cuento Chorlitos de Cabeza que leerás a continuación. ¿Ya? Aquí nos dieron un trozo del texto que vamos a leer. Y dice así. Cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza. Vamos a retomar la lectura, pero antes vamos a recordar que tenemos que imaginar primero, paso a paso. Yo voy a ir leyendo, ustedes van a ir imaginando. Cada día, o sea, día tras día, se iba acumulando. Acumulando significa amontonando más polvo sobre su cabeza. Pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado ya no volvía a salir de ahí nunca más. Nunca más salía de ahí. En base a esto que hemos leído, vamos a hacer la actividad siguiente. Díganme, ¿cómo se imaginaron al personaje que aparece aquí en este trozo de texto? Ya. Luego nos dicen, ¿cómo te imaginas el fragmento leído? Dibújalo. Y acá tú tienes que dibujar esto, que decía, cada día se iba acumulando más polvo sobre su cabeza. Pelusas, semillas, basuritas y cualquier cosa que cayera sobre su pelo negro enrulado, ya no volvía a salir de ahí nunca más. Dibújalo. Luego nos dicen qué palabras del texto son las que te ayudaron a imaginarlo. ¿Ya? En este caso, yo hice la actividad, hice mi tarea y se las quiero mostrar. ¿Ya? Pero no me copien, ustedes tienen que hacer como ustedes la imaginan. ¿Ok? Yo les voy a mostrar mi actividad completada. Y ahí está. ¿Ya? Así es como yo la imaginaba. Como podrán ver en el texto, yo fui subrayando las palabras que me ayudaban a mí a imaginarla, ¿ya? Y luego la dibujé como yo creía y acá escribí las palabras que subrayé, que fueron las que me ayudaron a describir, a poder imaginar y poder dibujarlo. Si se fijan, en la cabeza tiene polvo que está cayendo. Cada cosita que tiene color es alguna cosa, pelusa, basurita, semilla que fue cayendo de a poco en su cabello. Y las palabras que me ayudaron fueron acumulando, cabeza, semillas, basuritas, pelo, enrulado, no volvía a salir y nunca.
Ya, vamos a continuar entonces una vez que hayan terminado. Aquí van a hacer su dibujo como ustedes lo imaginaron y luego me escribirán las palabras que ustedes más les ayudaron a poder imaginar, a visualizar al personaje que describían en este fragmento del texto. Vamos a pasar a la siguiente página, que es la página 17. Y en la página 17 nos dicen: antes de leer, conozco el cuento que leeré. Nos están nombrando ahí. Bueno, dice, el cuento se llama Chorlitos en la cabeza. ¿Sabes o imaginas qué son los chorlitos? ¿Habían escuchado esa palabra antes? ¿A qué les sonaba? ¿A qué les sonaba? ¿Qué creen ustedes? Bueno, acá tenemos qué son los chorlitos. Nos están explicando mediante este texto informativo, ¿ya? Nos están explicando, la imagen habla por sí sola, tenemos que son aves, ¿cierto? Son aves medianas que viven en las costas y terrenos pantanosos y ponen sus nidos en el suelo. Se alimentan de insectos, gusanos y arañas. ¿Ya? Este es un chorlito dorado común. Entonces tenemos, son aves, son medianas, viven en las costas y en los terrenos pantanosos, ponen su nido en el suelo y se alimentan de insectos, gusanos y arañas. Vamos a ver, acá yo les puedo mostrar. Dice, tenemos aquí entonces un chorlito en su nido. Dice ahí que los nidos son en el piso, en el suelo. Y acá tenemos un nido con los huevitos, para que ustedes se hagan una idea de cómo son los chorlitos. Vamos a seguir entonces. Dice, número 1. Comenta con tu curso. Como no tenemos el curso, van a tener que comentar con el adulto que les esté ayudando. Dice, comenta con tu curso. ¿Conoces algo sobre estas aves? ¿Qué sabes? ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo saber? Lo que me dice el texto anterior, ¿cierto? Tenemos que son aves, que son medianas, que viven en las costas y terrenos pantanosos, que ponen sus nidos en el suelo, que se alimentan de insectos, gusanos y arañas. ¿Cómo te imaginas un nido de chorlitos? ¿Cómo te imaginas un nido de chorlitos? Bueno, ya vimos el nido de chorlitos, ¿cierto? Están en el piso y pone sus huevitos ahí, ¿ya? Sobre el piso ocupa unas basuritas y las hace nido, ¿ven? No hay un hoyo ahí, no es como que escarbe mucho, sino que escarba un poquito, pone unas ramitas y luego anida y pone sus huevitos ahí. Bueno, estas preguntas las van a responder en su cuaderno. Entonces, ¿conoces algo sobre estas aves? ¿Qué sé? Y aquí tienen que nombrar que son aves, que son medianas, que viven en las costas y terrenos pantanosos, que ponen sus nidos en el suelo, que se alimentan de gusanos, insectos y arañas. Y en la 2, ¿cómo te imaginas un nido de chorlitos? En sus cuadernos van a dibujar un nido de chorlitos. ¿Ok? Esa sería la actividad de esta página. Luego vamos a pasar a la siguiente parte donde nos hablan de la información del autor. En este caso, el cuento Chorlitos en la cabeza fue escrito por el autor chileno Saúl Szkolnik, nacido en Santiago de 1929. Szkolnik dedicó gran parte de su obra a los niños y las niñas. Sus cuentos tratan temas como el cuidado del medio ambiente, el respeto por los pueblos originarios y los derechos de la infancia. Murió en Putaendo, en la provincia de San Felipe, región de Aconcagua, en 2017. Vamos a ver algo sobre él. Ya los voy a invitar a ver un video que encontré acerca de él. ¿Ya?
Nació en Santiago de Chile el 9 de octubre de 1929. Estudió en el Instituto Inglés y se tituló de la carrera de Arquitectura en el Instituto de Chile en 1955. A los 48 años empezó a escribir. Su primer libro fue Cazador de Cuentos, por el cual obtuvo el primer lugar en el concurso latinoamericano de literatura infantil de la UNESCO en 1979. En la década de los 80 fundó su propia editorial a la que denominó Alicanto. Tengan claro que editorial es la empresa donde los libros son revisados, corregidos y finalmente son impresos en lo que tenemos, lo que llega a nuestras manos hoy, que se conoce como libro. En 1995 recibió el Premio de Literatura Infantil del Consejo del Libro y la Lectura por Un Cazador de Cuentos. Así se llamaba el libro, Un Cazador de Cuentos. Esa es la portada del libro. Ha sido nominado en 2 ocasiones, 2004 y 2006, al Premio Nobel de Literatura de Chile. Algunas de sus obras son Tres Príncipes, Cuentos en Arauco, Poemas para volar, Los Señores del Átomo, Manuelito Bostezos y otros niños modelo, La princesa Murta, El cazador de cuentos, Cuentos ecológicos, Cuentos con pulgas, Cuentos para sonreír, Cuentos para adolescentes románticos, Cuentos de terror, de magia y de otras cosas extrañas. ¿Hacia dónde volarán los pájaros? Érase una vez un hermoso planeta llamado Tierra. Cuentos del tío Juan, el zorro pulpero. Gracias por ayudarnos a soñar una vida de fantasías. Esta es una frase dedicada al autor que está fallecido. De miedos y pájaros. Bueno, ahí tenemos una pequeña reseña sobre el autor, sobre su vida y sus obras. ¿Ya? Él se dedicó ya adulto a la literatura y siempre se enfocó en la literatura infantil, en el cuidado del medio ambiente y en el respeto por los pueblos originarios y los derechos de la infancia. Eso es lo más importante que se sabe de él. Él vivió sus últimos años y falleció acá cerca, en San Felipe, ¿ya? Específicamente en Putaendo, donde se rindió un homenaje en el momento de su muerte. Y acá nos preguntas, ¿has leído algo de este autor? De todos los que nombré, ¿has leído alguno?
¿ya? En este caso me van a responder sí, no y si les gustaría leer alguno, ¿ya? Eso sería sí he leído, no he leído, sí me gustaría leer uno de sus cuentos, ¿cuál? O no me gustaría leer ninguno porque no me llamaron la atención. Ambas respuestas son válidas. Esta la van a responder en su cuaderno, por favor, porque aquí no tiene mucho espacio para responder. Y vamos a la última parte que dice, defino mis motivaciones. ¿Ya? En este caso es subjetivo, es personal de cada uno. Motivación. Si yo tengo deseos o no tengo deseos de leer este texto. Y la pregunta es, ¿qué crees que vas a aprender al leer este cuento? ¿Qué crees que vas a aprender al leer este cuento llamado Chorlitos en la cabeza? ¿Mm? Recuerden que Chorlitos era un pájaro y a este personaje en su cabello negro y enrulado, todo lo que caía, polvo, basurita o lo que fuese, se quedaba pegado. Tal vez un chorlito se pegó en su cabeza. ¿Quién sabe, cierto? No lo sabemos, no lo hemos leído antes. ¿Qué crees que vas a aprender al leer este cuento? Acá ustedes tienen que poner lo que ustedes crean que van a aprender. Ya no hay respuesta mala porque es lo que ustedes crean que van a leer. Ya no podría estar malo. ¿Ya? Así que lo que ustedes crean lo escriben. Y una o dos ideas en este caso. ¿Qué creen ustedes de qué se va a tratar? Yo ahí ya les di una idea, que es mi idea. Ahora me va a pasar a la última parte, que es el cierre de esta clase. Con la pregunta que dice así, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué recuerdan? ¿Recuerdan ustedes qué es lo que vimos? ¿Podrían nombrarme las cosas que vimos? ¿Podrían hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto? Vamos a ver. Primero, vimos los derechos de la infancia, qué son, y nombraron ustedes, tenían que nombrar 3 que recuerdan y escribirlos, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a hacer un repaso. Tenemos derechos de la infancia, el primero dice igualdad, quiero que me respeten sin importar mi religión, color de piel, condición física o lugar donde vivo. El número 2 dice identidad. Necesito un nombre y apellidos para distinguirme de los demás niños y niñas. El tercero dice amor. Quiero vivir con mi familia, que me cuide, me alimente y sobre todo que me quiera. El cuarto dice educación. Tengo derecho a recibir educación y a tener lo necesario para estudiar. El 5 dice protección. Tengo derecho a descansar, jugar y divertirme en un ambiente sano y feliz. El 6 dice calidad de vida. Necesito atención médica y que me cuiden cuando estoy enfermo. El 8 dice tengo derecho a decir lo que pienso y lo que siento. Ya, este se llama solidaridad. El octavo se llama integración. Quiero poder reunirme con otros niños y niñas. El 9 dice denuncia. Tengo derecho a ser protegido contra la crueldad, el abandono y la explotación. Y el número 10, necesito ser educado en la paz, tolerancia y en la comprensión. Y ese se llama auxilio. Vamos a pasar. ¿Qué más vimos? Vimos el visualizar, ¿ya? Y el visualizar era igual a imaginar, ¿ya? Y acá tuvimos que visualizar a mi gato, que se llamaba Kiri, recuérdenlo. Sáquenlo de ese rinconcito donde lo metieron ustedes en su mente con la forma que ustedes le dieron, ¿ya? ¿Cómo te imaginas? Entonces aquí imaginamos el fragmento y lo dibujamos. Y luego nombramos las palabras que nos ayudaron a imaginar a ese personaje como se describía. Recuerden que visualizar es imaginar. Luego conocimos lo que era un chorlito. Recuerden que el texto se llamaba Chorlitos en la cabeza. Y vimos que los chorlitos son aves medianas que viven en las costas y terrenos pantanosos, y ponen sus nidos en el suelo, que se alimentan de insectos, gusanos y arañas. Y esta es la fotografía de un chorlito dorado común, o sea, son los más comunes. Tenemos un chorlito empollando y tenemos un nido de chorlito.
¿Qué más vimos? Vimos al señor Saúl Shkolnik. ¿Ya? Shkolnik es el autor del texto Chorlitos en la cabeza. El cuento Chorlitos en la cabeza fue escrito entonces por este autor que nació en Santiago en 1929. Se dedicó a escribir sobre textos para la infancia, ya que estaban relacionados con el medio ambiente, con el respeto por los pueblos originarios y por los derechos de la infancia. Este señor murió en Putaendo, en la provincia de San Felipe, en el 2017. ¿Alguna pregunta? Cualquier consulta será bien recibida en mi WhatsApp. Entonces, este es un mensaje que les dejo. A cuidarse mucho, por favor. Y acá, quédate en tu casa y ponla en manos de Dios. Entonces, en la medida que estemos en nuestro hogar, Diosito nos va a cuidar ya a todos los que estemos ahí, mientras estemos cumpliendo nuestra cuarentena con respeto. Un abrazo para todos. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad para resolver esta actividad. Nos vemos en la siguiente clase. Le mando 1000 abrazos y cualquier observación, sugerencia o crítica constructiva será bien recibida. Ustedes tienen mi WhatsApp. Un abrazo y adiós.